Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración y también para meditar en su palabra en esta hora. Vamos a mantener abierta nuestra Biblia ahí en el Isaías 43. El tema de nuestra meditación es viviendo correctamente. Viviendo correctamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, como seres humanos, no vivimos como debemos vivir. Muchas veces vivimos olvidados de Dios. Muchas veces vivimos dando gusto, ¿verdad? Dando rienda suelta a los deseos de la carne. Vivimos como nos dice nos describe el Salmo 10. Ahí se habla del impío, cómo vive, ¿verdad? Y quiero que vayamos, antes de adentrarnos en el pasaje que vamos a meditar en esta hora, vamos a ver el Salmo 10 y miren lo que se nos dice. Aquí refiriéndose al ser humano que no conoce a Dios, se le llama el malo, ¿verdad? El malo. Versículo 3, Salmo 10, 3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. A ver, desválido. La A es fuerte, ¿verdad? No tiene, pero es fuerte, pues, ¿verdad? Bueno, dice, vamos en el versículo 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Hasta aquí se nos describe entonces el pensamiento, la forma de vivir del malo, de aquella persona, hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, que no toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Y volviendo a nuestro tema, que vive equivocadamente, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver entonces cómo los hijos de Dios, cómo los temerosos de Dios debemos de vivir, cómo se debe vivir en esta tierra. Volvamos entonces a Isaías 43 y vamos a centrarnos de manera especial en el versículo 7. Isaías 43, 7. Dice así, todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Repito, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cómo Dios quiere que vivamos, hermanos, en esta tierra? Primeramente, quiero que veamos que como seres humanos y ahora que conocemos a Dios, debemos de reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hay muchas ideas, ¿verdad? Y en las escuelas de manera especial se enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios, porque ahí tenemos pues la enseñanza sobre la evolución, ¿verdad? Pero la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es autoridad para nosotros, es autoridad. Y como pues de manera especial los bautistas, ¿verdad? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero es también nuestra regla de fe y práctica, ¿verdad? Es nuestra regla de fe y práctica. Entonces, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Primeramente, quiero que veamos aquí que usted, debemos de reconocer esas tres palabras que encontramos aquí en este versículo, refiriéndose a lo mismo, ¿verdad? Primero, que soy un ser creado por Dios, un ser creado por Dios. Pero no solamente un ser creado, también he sido formado por Dios. He sido formado por Dios. Y en tercer lugar, he sido hecho por Dios. Me llama la atención cómo en el mismo versículo se habla de Dios de estas tres maneras, podemos decir así. Y yo creo que están de acuerdo conmigo, quizás algunos no, lo han mencionado, pero normalmente cuando nos referimos a Dios y sobre la creación, pensamos solamente en que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y somos seres creados por Dios. Está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es. En este versículo dice a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Entonces, somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Pero vuelvo a repetir, no solamente se refiere a Dios como creador, sino que también se refiere a Dios como formador, como hacedor. Vamos a ver, hermanos, que no solamente en este versículo se nos habla así. Vamos a ver en el Salmo 95. A ver, los de mi mano derecha, la fila de mi mano derecha, lean Salmo 95, 6. Los del centro, por favor, lean Salmo 103. Salmo 103. Y los de mi mano izquierda, Job 36:3. Job 36:3. Vamos a ver lo que nos dicen entonces estos tres versículos. Salmo 95:6, ¿qué dice? Gracias. 103. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas su prado. Job 36:3. ¿Se fijan? Se refiere a Dios como el hacedor. Hacedor. Entonces, Dios me hizo. Dios me hizo. Hay otros versículos más, pero no lo vamos a ver ahora por cuestión de tiempo. Ahora vamos al Salmo 139:13. 139:13, otra vez, los de mi mano derecha. 139:13, los del centro.
Isaías 45:11 y los de mi mano izquierda, Jeremías 51:19. Repito, Salmos 139:13, Isaías 45:11 y Jeremías 51:19. ¿Qué dice el Salmo? Gracias. Isaías 45:11. Jeremías. ¿Cómo se le nombra a Dios aquí ahora? Formador, formador. Y en el mismo pasaje donde acabamos de leer en Isaías 43, volvemos a Isaías 43, en el versículo 1, ahí se menciona, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, y formador tuyo, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, creador y formador. Hermanos, parece, podemos decir así, insignificante estas palabras, ¿verdad? Creador, formador, hacedor. Pero esto nos enseña una gran verdad, porque si volvemos a Génesis 1, cuando Dios hizo la luz, ¿qué dice la Escritura? Génesis 1, cuando se dice la luz, sea la luz, y fue la luz. Él ordenó con sus palabras. Él ordenó, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Luego, cuando creó a los animales terrestres, Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. Fíjese, produzca, Él ordenó, produzca la tierra seres vivientes. Cuando creó a los animales acuáticos, Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Otra vez, Él ordenó, pero cuando Él creó al hombre, fue diferente. ¿Por qué? Porque Él nos creó, pero Él nos formó. Él nos hizo. Por eso dice la Escritura que formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego dice, sopló en su nariz aliento de vida. Fíjese, con los animales no fue así. Dios ordenó, produzcan las aguas y la tierra, las aguas produjeron y no produjeron animales muertos, no, vivos. Sí, pero solamente con su mandato, con su palabra, ¿verdad? Por eso, hermanos, la palabra de Dios es esa palabra, con toda la autoridad, ¿verdad? Entonces, ahí está la gran diferencia entre los animales y el ser humano. Por eso se nos ordena en el Salmo 100, que ya se dio lectura, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Reconozcan entonces. Entonces, qué hermoso es pensar, ¿verdad? Ahora, me llamó la atención también porque a veces pensamos
y lo cité aquí, ¿verdad? Que Dios creó a Adán y a Eva, creo, pero el salmista en el Salmo 139, ¿qué dice? Vamos a verlo otra vez y vamos a ver algunas palabras ahí. Salmo 139, 13. 139, 13. A ver, den lectura, por favor. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando pensamos entonces en que somos seres creados por Dios, hermanos, no solamente tenemos que pensar en Adán y Eva, ¿verdad? Porque, no sé, usted, pero muchas veces cuando yo pienso en que Dios es el creador de los cielos y que Dios creó a todo, pues, ¿verdad? Pero creó al hombre, siempre mi mente se remonta a Adán y a Eva, ¿sí? Pero el salmista, ¿en qué está pensando aquí? No está pensando en Adán y Eva, sino que está pensando en Él. Por eso dice, tú formaste mis entrañas. ¿Qué son las entrañas? A veces no investigamos, ¿verdad? Pero son todos los órganos que tenemos en esta, pues, sí, lo que tenemos en el tórax, pues, ¿verdad? Esos órganos que están allí, fíjense, dice, tú formaste mis entrañas. Pero luego dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Pensamos en eso? No siempre. No siempre. Ahí está la obra de Dios que muchas veces nosotros no lo consideramos, no lo vemos. Dios obrando en cada ser humano. Entonces, por eso Jesús dijo, ¿no? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no está entonces sin trabajar, ¿verdad? No, Jesús lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en cada ser humano que estamos pensando hoy, entonces vemos la obra de Dios. Entonces Dios es mi creador, mi formador, mi hacedor, mi hacedor. Bueno, pero ahora, el vivir, hermanos, el vivir correctamente no es solamente reconocer a Dios como creador, como hacedor, como formador. No, es saber, y no solamente saber para qué estoy, sino también vivir con el propósito por el cual Dios me hizo. Porque a veces, hermanos, ahora, es bueno, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene propósitos en la vida, ¿sí? Como creyentes tenemos propósitos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos formamos nuestro propósito. Yo escribo mi propósito, ¿verdad? Y normalmente a principios de año, ¿verdad? Se dice, bueno, ¿cuál va a ser mi propósito para este año? ¿Verdad? Mi propósito, ¿sí? No, pero no debe ser eso. O mejor dicho, no solamente debe ser eso, sino, ¿cuál fue el propósito de Dios al crearme? ¿Cuál fue el propósito de Dios al hacerme? ¿Cuál fue el propósito de Dios al formarme? ¿Qué propósito tenía Dios? ¿Para qué estoy en este mundo, en otras palabras? ¿Para qué estoy en este mundo?
¿Sabe para qué está en este mundo? ¿Se ha puesto a pensar para qué está en este mundo? Porque a veces no nos damos cuenta, no sabemos para qué estoy en este mundo. Y si no sé para qué estoy, pues menos voy a cumplir ese propósito, ¿verdad? En una ocasión que salimos a visitar, yo les preguntaba a unos jóvenes que estaban allí, ¿sabes para qué estás en este mundo? ¿Y qué creen que contestaron? No sabía, no sabía. Pero a veces nosotros que ya estudiamos la Biblia, que ya sabemos de Dios, no sabemos para qué estamos en este mundo. Y hermanos, quiero que lo que vamos a ver ahora, lo vamos a estar viendo y quiero que quede muy grabado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque como iglesia también debemos de saber esto y debemos de tener ese propósito, ¿verdad? Vamos a ver una parte hoy. Pero antes de seguir, ¿alguien quiere decir para qué está en este mundo? Para su honra y su gloria. ¿Alguien más? ¿Para qué está en este mundo? Para dar testimonio. ¿Alguien más quiere decir para qué está? Para adorarle y servirle. Bueno, ¿qué nos dice el texto? Estamos en Isaías 43:7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, estoy en este mundo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Estoy en este mundo, mis hermanos, para la gloria de Dios. Usted está en este mundo para la gloria de Dios. Tú estás en este mundo para la gloria de Dios. Esto debo tenerlo muy presente. Porque, ahora, cierto, aquí venimos a la casa de Dios. ¿Para qué venimos? Para adorarle, ¿verdad? Venimos a este lugar para alabar a Dios. Pero tenemos que recordar que no solamente debemos de alabar a Dios, no solamente debemos de ensalzar el nombre de Dios los domingos, no, sino que vivimos en este mundo para la gloria de Dios. Por eso dice el texto, ¿no? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Y hermanos, qué importante es esto, porque aquí no es mi propósito entonces, no, sino es el propósito de mi creador, es el propósito de mi hacedor, es el propósito de Él, ¿sí? Tengo que tener muy presente esto. Vamos a ver entonces, ahora en el Nuevo Testamento, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, un pasaje muy conocido. Primera a los Corintios 6, 20. A ver, les voy a pedir que den lectura a todos este versículo que dice.
A ver, perdón, ¿todos? Bueno, en este versículo, de manera especial, primeramente se nos menciona que hemos sido comprados, ¿verdad? Hemos sido comprados y hemos sido comprados por precio. Sabemos cuál es el precio, el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? No solamente en la cruz, sino el dejar su trono, dejar su gloria y venir a este mundo. Morir entonces en esa cruenta cruz. Es el precio que Él pagó por mí. Pero ahora miren, podemos decirlo así, que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es doblemente el compromiso que tengo para con Dios. Porque debo glorificar a Dios, porque para eso fui creado, ¿verdad? Para eso fui formado, para eso fui hecho. Debo de glorificar a Dios. Pero ahora he sido comprado también, no solamente por creación, sino también por redención. Ahora tengo un compromiso, tengo un deber. Por eso dice el texto, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Jovencitos, eso no se debe de olvidar. No se debe de olvidar. Adultos, ancianos, matrimonios, familias, y como iglesia, ¿verdad? Y como iglesia, ¿para qué estamos en este mundo? Estamos para glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo se glorifica a Dios? Obedeciendo. En todo, vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esto. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 31, así rápidamente, 10:31 de la misma carta a los Corintios. A ver, a los jóvenes les voy a pedir que den lectura en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro 4:11. Todos 10:31 de la primera carta a los Corintios. 10:31, ¿qué dice? Ahora, jóvenes, primera de Pedro 4:11, ¿qué dice? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Miren, hermanos, si notaron lo que nos dicen estos dos versículos. Volvemos a Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo. Fíjese. Ahora, póngase a pensar, ¿qué otras cosas hace aparte de comer y beber? Pero antes pensemos. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis. ¿Alguien comió una manzana hoy en la mañana? ¿Un plátano? ¿Alguna fruta? Allá también. Bueno, también.
¿Le dieron gracias a Dios antes de comer esa fruta? Porque a veces comemos una fruta y no le decimos gracias Dios por esta fruta. ¿O no sucede eso? Sí. ¿Y será que Dios obró para que existiese esa fruta? Sí. Y dice el texto, si pues coméis, ahora, o bebéis, cuando bebemos agua ahí, ¿le damos gracias a Dios por el agua? ¿Sí o no? Casi no, ¿verdad? Es agua. Lo tomamos, ¿no? Pero fíjese lo que dice el texto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Haced lo que dice todo. Quiero que grabemos eso. Hacedlo todo, dice. Todo. Para la gloria de Dios. Hermanos, si nos pusiésemos a pensar en eso, viviríamos otro estilo de vida, otra clase de vida. Otra clase de vida. Porque en todo lo que yo haga, en todo, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Siempre tengo que pensar en Dios, siempre. Que Dios sea glorificado, que Dios sea ensalzado, que Dios sea exaltado con mi manera de vivir. Ahora vayamos a Pedro, miren lo que nos dice ahí. Primera de Pedro 4:11, donde ya se dio lectura. Voy a darle lectura al versículo 10 para tomarle más sentido. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ¿qué dice? ¿Qué les parece eso? No vas a hablar nada más por hablar. No, tienes que hablar conforme a las palabras de Dios. O sea, no debes de salirte, pues, ¿verdad? No debes de salirte. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y luego dice, miren, si alguno ministra, si alguno sirve, se mencionó aquí hace un rato, ¿no? Que para servir a Dios, dice aquí, si alguno ministra, si alguno sirve, ministre, no al ahí se va, no, sino que dice, ministre conforme al poder que Dios da. No es como yo quiero, no es como usted quiere, no, tenemos que hacerlo conforme al poder que Dios da. ¿Con qué propósito? Dice, para que en todo, otra vez, ¿no? Para que en todo sea Dios glorificado. Entonces, ¿se fijan, hermanos? En lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que hacemos. Ya lo dije hace un rato. ¿Qué cosas más hacemos? Aparte de comer y de beber, ¿qué cosas más hacemos en nuestra vida diaria? Cada día, ¿qué cosas más hacemos? Muchas cosas. Hacemos muchas cosas. Pero dice, en todo tiene que ser Dios glorificado. O sea que no debemos de vivir como el malo que ya vimos en el Salmo 10, ¿verdad? Porque el malo dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así vive el malo. Pero los hijos de Dios no. Sino que siempre vamos a tener presente a Dios, siempre. Y siempre, no solamente presente, sino siempre lo debemos de glorificar. Siempre lo debemos de glorificar.
ensalzar. ¿Sí? Y para concluir, vamos a leer juntos Filipenses 1:20. Filipenses 1:20. Vamos a leer los dos versículos 19 y 20. Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a leer juntos, dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanzas, y que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. ¿Qué les parece esto? Cualquiera de las dos cosas, dice el apóstol Pablo, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Que yo siga viviendo o que muera. ¿Quién va a ser magnificado? ¿Quién va a ser glorificado? ¿Quién va a ser ensalzado? Jesucristo. Entonces, él procuró siempre, ¿verdad? Procuró siempre ensalzar el nombre del Señor, poner en alto el nombre del Señor. Y por eso, mis hermanos, muchas veces no se hace eso, ¿verdad? Porque se ha escuchado de algunos trabajadores, ¿verdad? A veces se dice, pues voy a buscar a un cristiano para que haga bien su trabajo. Voy a buscar a una cristiana porque a los cristianos, a las cristianas, se les puede confiar. Pero a veces, ¿qué sucede? No. Y es cristiano. Y cobra más caro que los demás. Y no hace bien su trabajo. ¿Se está poniendo en alto el nombre del Señor ahí? No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. En lo que hablamos, en lo que hacemos, en todo, en todo. El nombre de Dios debe ser glorificado. Y no causarle tristeza a Dios, ¿no? Porque nos dice su palabra. He tenido dolor, dice el Señor. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Entonces, que eso no suceda con nosotros. Entonces, Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro formador. Y debemos de vivir entonces cada día que Dios nos preste vida para glorificar su nombre. Es el propósito de Dios al haberme hecho, ¿verdad? El propósito de Dios. Para eso estoy entonces en este mundo. Vamos a orar. Padre Dios, tú nos conoces. Tú sabes cómo hemos estado viviendo sobre esta tierra. Ayúdanos para que nunca nos olvidemos de ti, para que en ningún momento, Señor, nos llenemos de orgullo, de soberbia, sino que reconozcamos siempre que tú eres nuestro creador, nuestro formador,
nuestro Hacedor. Somos obra de tus manos. Pero también ayúdanos para que en el templo, en la escuela, en la casa, en el trabajo, en el viaje, donde quiera que nos encontremos, busquemos siempre, Señor, cumplir el propósito por el cual tú nos has puesto en este mundo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.